Amigos y amigas, soy el profesor e investigador maipucino Francisco Díaz. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de 15 minutos de cultura. Y en esta oportunidad entrevistaremos a Gabriel González Santander, ingeniero en agronegocios de la Universidad de Santiago de Chile, expresidente de la Juventud Radical de Maipú y actual miembro de la Comisión Electoral del Partido Radical. Bienvenido, Gabriel, a 15 minutos de cultura. Gracias, Francisco. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gabriel, dentro del escenario de la contingencia y de las idiosincrasias del pensar de las personas, y dado los acontecimientos del 18 de octubre del 2019 y que ya nos acercamos a un año, ya tan solo a 2 meses y algo, ¿tú crees que es necesario realizar un cambio constitucional? Sí, no, ¿por qué? Bueno, yo creo que ya se ha hablado mucho sobre este tema. Sin embargo, la experiencia nos puede decir que cada día la gente se da cuenta de que la actual constitución está llena de trabas y de artilugios que impiden hacer los cambios necesarios para que ellos mismos necesitan. Por lo contrario, sino que protegen a algún sector y que mantienen ciertos privilegios de algún sector que no es la gran mayoría. Por eso es cada día más evidente que se necesita un cambio de constitución en donde la gente o la gran mayoría se sienta representada y la sienta como propia y no como una camisa de fuerza que le impide avanzar hacia un futuro mejor. Gabriel, desde esa mirada, bueno, yo soy de la generación del 86, me imagino que tú también, o cerca de ahí de esa fecha, Del 87, pero estamos igual. claro, ¿te sientes representado con la constitución que se firmó bajo la autoridad del dictador Augusto Pinochet Ugarte? Bueno, claramente no me siento para nada representado por esta constitución, que como te decía antes, tiene muchas trabas y se nota que fue hecha para mantener privilegios, para mantener a cierto grupo en sectores de poder que les beneficia bastante. Entonces, para mí, la constitución actual nunca tuvo legitimidad y la verdad no fue hecha para beneficiar a la gente, sino que para unos pocos. Por eso se hace necesario la lucha constante de un cambio de constitución que, bueno, se habla ahora con más fuerza, pero esto viene arrastrándose desde el 98, del 2000, incluso cuando Ricardo Lagos hizo ese super cambio de la constitución, la super reforma del 2005, en donde en teoría se daba por superada la constitución del 80, a los pocos años se dio cuenta que, a los pocos años se mostró que los candidatos presidenciales, salvo los de la derecha, iniciaban y llamaban a hacer una asamblea constituyente, a hacer un cambio constitucional. Entonces realmente esta constitución es amañada, como decía antes, y no representa a nadie. Y eso es lo que hace falta, algo que sea representativo para todos. Desde tu mirada, y si fuese, digamos, parte de los escaños para, digamos, generar parte de esta convención constituyente, porque no quisieron llamarla Asamblea Constituyente y por supuesto tiene algunos amarres que dejó la clase política, ¿qué cambios crees tú que son urgentes de realizar en esta constitución que se desea elaborar para la búsqueda del buen porvenir de este país? Bueno, principalmente, bueno, hablando primero del tema de que si es una asamblea o no constituyente, más allá del tecnicismo, en donde se pueda elegir cada uno de los representantes, es bien cercano a ella. Y si bien tiene ciertos amarres que son los 2/3, que, bueno, personalmente a mí no me agrada, porque para mí una asamblea constituyente, una convención constituyente tiene que elegir ellos mismos sus propias reglas, su propia modalidad, ya que ellos son los soberanos. Ahí sí podría caer como una pequeña diferencia. Sin embargo,
es una buena alternativa que se puede dar donde la gran mayoría se representa. Y para mí los principales cambios que debería tener es cuál es el real papel del Estado, cuál es la participación del Estado en la sociedad. Yo soy, yo tengo una convicción de que el Estado tiene que ser garante de los derechos y no un mero espectador de lo que ocurre. El Estado tiene que preocuparse de la población y asegurarse de muchos temas, tales como el tema de la salud, el tema de educación, pero una de calidad y no y independiente del dinero que tenga cada persona. O por ejemplo el tema de la vivienda, tener una vivienda digna se hace fundamental. Y ahora que es evidente con el tema de la pandemia, en donde la gente está sin nada, que decían que no sabían, no se daban cuenta, pero parece que no salían mucho a la calle, se hace evidente un Estado más presente en todos estos problemas. Y bueno, y el tema de la pensión, que está ahora muy en boga por el tema del 10%, que dicho sea de paso, es una reforma constitucional, que es lo que se está viendo, y ya ves todo lo engorroso que es hacer una reforma que la mayoría de la gente quiere, que si bien dicen que va a afectar la jubilación, yo creo que toda la gente sabe que va a afectar a la jubilación porque realmente no son tontos, pero bueno, las jubilaciones ya son de miseria, ya son de hambre, entonces que te bajen de 90.000 pesos a 85.000 pesos no hace gran diferencia. Y el problema que tienen ahora actual es importante y el Estado no está resolviendo esos problemas. Entonces, eso pienso que es algo que se tiene que pensar, cuál es el real papel del Estado y qué queremos nosotros que haga el Estado para protegernos como nación. Perfecto. Argumentos muy claros, de los cuales también comparto contigo. Y claro, dadas las condiciones de la pandemia, hizo revelar muchos derechos, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso de vivienda y otros tantos rasgos que la misma pandemia eh, ha mostrado en estas secuencias sociales eh, tan complejas que nos afectan como persona y como familia. Y la prensa, créeme que se ha encargado mucho de hacer notar ese punto. Gabriel, Ahora, ¿sí? disculpa que te interrumpa, Francisco, pero la prensa lo está haciendo notar ahora post estallido, porque si hubo un gran crítico la gente criticó mucho el papel de la prensa en cómo mostraba la realidad nacional. Y ahora, post estallido, se ha mostrado una prensa más en sintonía con la realidad de la gente, porque siempre han mostrado o han estado a favor de esconder ciertas cosas, porque realmente eh, la prensa tiene algunos intereses, hay que decirlo, que los mismos dueños de la prensa son los que son los dueños del país y son los dueños de los grandes conglomerados que les conviene esconder algunas cosas. Pero claro, dado el estallido, que es algo que no se puede esconder, porque está en todas las esquinas, está en todos los lugares, tuvo que mostrar la realidad. Y eso fue solo porque la gente presionó, la gente cada vez que la entrevistaban le decían a los periodistas que esto no era la realidad, que la realidad era esta otra, que la realidad era que la gente tenía pensiones miserables, que la gente tenía problemas de vivienda, que habían problemas de salud, que habían problemas de muerte, ojo, antes de la pandemia. O sea, las listas de espera seguían, habían una cantidad de muertos por lista de espera inmensa y la prensa no lo mostraba. Y eso es pura ganancia del estallido social. Hubo un cambio de realidad, un cambio de concepto de la realidad que la prensa no lo tenía. Gabriel, y dada a las condiciones de la pandemia, como también muy bien expones, ¿el estallido social crees que estuvo detenido o continúa de una forma silenciosa y que en la madrugada del 15 de julio nuevamente se comenzó a manifestar las personas haciendo barricadas, cacerolazos? ¿El estallido social está detenido o continúa? No, el estallido social como tal, como esa fuerza imparable que hubo el 18 de octubre, no está como tal, pero sí el descontento está latente y siempre y se va a mantener
hasta que se pueda mejorar las condiciones de la gente. O sea, yo pienso como tú, este estallido siempre estuvo, está ahí, está expectante. Y fíjate que, volviendo al tema del 10%, que es el tema del momento, ¿no? Cuando los parlamentarios empezaron a mostrar ciertas dudas o atisbos de rechazo de este problema, la gente salió a la calle a protestar, a decirle, no, nosotros queremos este cambio. Y ellos votaron a favor de eso. Igual ya ves todo el escándalo que ha causado en ciertos sectores de la derecha, en donde se les dieron se les dieron vuelta, como se dice coloquialmente, los votos, y tienen un problema muy grande porque el gobierno no tiene el piso suficiente para mantener la escasa gobernabilidad que tenía y que le dio un poco de respiro la pandemia. Gabriel, si el punto crítico del 18 de octubre 2019 fue los 30 pesos y que luego, digamos, por diversos estudios no eran 30 pesos, sino 30 años, quizás el día de hoy o en los próximos meses, el punto crítico es el 10%, digamos, del retiro de los fondos de la AFP. ¿Crees tú que entre agosto, septiembre, octubre, en estos 3 meses, se pueda desarrollar un estallido social 2.0 como lo han postulado a algunos políticos como el señor Desbordes, por ejemplo, en la prensa, Bueno, eso va a depender con la de misma cómo el intensidad de gobierno. violencia que se realizó el año pasado? Bueno, eso, como te decía, eso va a depender de cómo el gobierno maneje la situación. O sea, yo no sé realmente si va a haber uno tan fuerte como el 18 de octubre con esa cantidad de violencia, pero sí una manifestación constante y latente, como ocurrió post 18 de octubre. El 18 de octubre fue como el frenesí en donde explotó todo, pero después se mantuvo constante una movilización que hizo remecer un poco el piso de la política actual, y eso se va a mantener y se sigue manteniendo. Como te decía, el tema del 10% en donde la gente salió a manifestarse para que aprobaran la ley, y de pronto hay que ver si esa misma presión se mantiene por el tema del Senado, que ahí sí está en riesgo el proyecto, el riesgo de que pueda caerse. Y bueno, hay que recordar también que el plebiscito del 25 de octubre, entonces tienes todo ese lapso en donde el gobierno tiene que demostrar si puede o no contener esta fuerza que se está desarrollando. Entonces, eso solo es que esperar cómo ocurre, ¿no? Cómo se viene. Si se aprueba el proyecto del 10%, como tú dices, puede ser que pueda volver a ocurrir o no. Eso hay que ver cómo se desarrolla. Gabriel, más allá de las ideologías políticas partidistas, ¿es posible afirmar que Chile camina a un escenario político socialista, dado a las condiciones políticas y sociales que exigen los ciudadanos, aunque muchos de los ciudadanos quizás no conocen la historia del marxismo, del anarquismo, del socialismo y otras, pero dadas las condiciones de lo que están exigiendo, ¿se puede plantear un escenario socialista? No, para nada. Yo creo que eso es más una política del terror que implementan ciertos sectores para decir que si se generan algunos cambios van a ver los horrores que ocurrieron en el socialismo, en los periodos de los socialismos reales. Pero lo que se ve y los cambios que la gente está pidiendo son cambios de un estilo más socialdemócrata, en donde el Estado sea más protector, un Estado donde que sea más garante, como lo que estaba hablando en la pregunta anterior sobre qué podríamos cambiar. O sea, que un Estado diga, te asegura el derecho a educación. Eso no es socialista, eso lo ve en países desarrollados o no desarrollados, en donde el Estado es importante. El tema de que si un país es socialista o no, es cómo se manejan las unidades de producción. Y ni siquiera, actualmente un país socialista propiamente tal,
son muy pocos. Hay gente que, o sea, hay países que han cambiado muchísimo eso. ¿Sí? Eso es una política que intenta la derecha de generar miedo, generar terror al decir que si los volvemos socialistas puede ocurrir lo que ocurrió en el 73. Al final, es decir, ustedes cambian y nosotros tenemos la pistola ahí en la mesa. Entonces, no, los cambios constitucionales este cambio constitucional va a ser un cambio hacia un Estado protector, va a ser un cambio en donde el Estado va a garantizar, bueno, si la gente lo decide así, garantice ciertos derechos básicos, mínimos de buena convivencia, en donde no dependa de tu condición socioeconómica para poder surgir, que no dependan de que si tú tienes el dinero para pagar, si vives o no. Eso es lo importante. Y eso es lo que es lo que se va a jugar el dado caso de que el plebiscito que se dé como un cambio de constitución en primera instancia y después como una asamblea constituyente. Gabriel, 30 segundos, últimas palabras finales a los radioescuchas de este programa y posteriormente ya nos estamos despidiendo para un próximo capítulo de 15 minutos de cultura. Bueno, a decirle a los radioescuchas o a tu público en general que participar en política se hace cada día más importante. Y no hablo de la política partidaria o la política como está en el imaginario, sino que participar en diferentes instancias en que la comunidad se junte y ve y trata de resolver sus problemas. Estar en un sindicato es estar en política, estar en una congregación religiosa es política, estar en una junta de vecinos es política, estar en un club deportivo es política. Hay que tratar de desmitificar la palabra y decir que la política es importante en cada una de nuestras vidas y es muy importante participar, mostrar nuestra opinión y hacer valer nuestros derechos, porque es la única forma en que nosotros podemos llegar a acuerdos y que no algunos pocos puedan decidir por nosotros. Gabriel, te quiero dar las gracias por asistir a esta invitación de 15 minutos de cultura y decirles a los amigos y amigas que les deseamos lo mejor y éxito en estos momentos difíciles que estamos viviendo como pandemia, pero que los vamos a superar. Amigos y amigas, un abrazo a todos y a todas y nos vemos en un próximo capítulo de 15 minutos de cultura. Hasta pronto.